Señor les bendiga. Que nos diga. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Espero hayan tenido un día muy bendecido, muy reconfortante, lleno de buenas experiencias, ¿verdad? Fíjense que yo no voy a leer un versículo específico, porque voy a tratar de hablar esta noche acerca de cómo Dios se dio a conocer en las primeras páginas de la Biblia. Usted sabe que Dios tiene muchos atributos. Amén. Y uno de los atributos de Él, los vamos a ver en el capítulo 1, otros en el 2, otros en el 3, y así hasta que nos dé tiempo, ¿verdad? Porque tengo muy corto el tiempo. Pero es bueno que aprendamos a conocer quién es Dios, porque cuando no tenemos un concepto claro de quién es Dios, cometemos errores. Es como, por ejemplo, cuando alguien está enamorado, ¿verdad? Y le quiere llevar rosas rojas a la jovencita, y le gustan las blancas. Ahí como que sí le recibe algo, pero no quedó bien. Es como cuando alguien aborrece el pepián, ¿verdad? Y le hicimos un super pepián y quedó mal, ¿verdad? Entonces, cuando no conocemos a Dios a cabalidad, podemos ofrecerle algo y que Él no esté muy complacido, porque no es lo que le gusta. Entonces no hay cosa más maravillosa que conocer a Dios, y Él se revela a través de las páginas de la Biblia. Fíjese que Moisés, para decirle algo, estaba acostumbrado a ver dioses, un Dios para cada acontecimiento, para cada creación. Había un Dios para la fertilidad, el Dios Sol, el Dios Luna, había un montón de dioses. Entonces, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza, acostumbrado a tener nombres de dioses, le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y entonces Dios no contestó, no le dio un nombre definido, simplemente le dijo: yo soy el que soy. Y fíjese que ese yo soy el que soy es simplemente una medio traducción, porque Dios lo que le dijo es Y o Y, H, W, H. ¿Cómo traduce usted eso? Y más o menos dicen los que han tratado de traducir esa Y, H, W, H, que es yo soy el que soy. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Moisés? ¿Por qué no empezamos una relación? ¿Por qué no comenzamos a caminar juntos? Y caminando juntos, tú me vas a poner nombre a mí. Nota, porque el nombre define el carácter. Entonces lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: conozcámonos, caminemos. Y si logramos caminar juntos, tú vas a saber quién soy yo. No porque yo ponga un nombre, sino porque en la relación tú me vas a llegar a conocer. ¿Ven? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre, esta noche nos acercamos y bendecimos al auditorio de la televisión que va a estar presente en este estudio, y te pedimos que todo lo que vayamos a platicar sea de bendición y de beneficio para nosotros, porque ese es tu deseo, bendecirnos a través del conocimiento de tus atributos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Yo creo que aquí todos hemos leído Génesis. Amén. Y si no, pues yo le invito para que lea Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis significa orígenes, porque en este libro surge a la luz del lector los orígenes del hombre, de la creación, de la estructura social, de los idiomas, del matrimonio,
etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera que pudiéramos analizar que en el capítulo 1, que creo que todos conocemos el capítulo 1, Dios lo que hace en el capítulo 1 es empieza a revelar su carácter, empieza a revelar su naturaleza, presentándose como un creador perfecto. Fíjese que se habla mucho de la excelencia. Usted sabe que hoy en día las empresas están muy metidas en el tema de la excelencia. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha competencia. Entonces, si alguien abre una venta de churrascos, creo que en cada cuadra hay venta de churrascos. Entonces le dicen a los propietarios cómo poder sobresalir en medio de tanta competencia. Y entonces se habla del término excelencia. La excelencia es de que la carne va a ser de muy buena calidad, la elaboración de buena calidad, la preparación, la cocción de excelente calidad, la higiene de excelente calidad, la presentación del que le elabora, excelente presentación, del que lo sirve, de la mesa, del local, del rótulo, para que cuando la gente vea el local no vea ningún error, no hay ni una mosca, no hay una mancha en la pared, no hay una mancha en el mantel. O sea, todo está tan bien elaborado que cuando algún empresario llega a eso, se dice, llegó al nivel de la excelencia. Fíjese, y le quiero decir que la excelencia la maneja Dios. Dios es un Dios de excelencia. Entonces en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que cuando Dios, día 1, creó las tinieblas y la luz, dice que vio Dios que era bueno en gran manera lo que hizo. Número 2, en el día 2 separó las aguas de arriba de abajo y dijo Dios, esto es bueno en gran manera. O sea que está diciendo Dios, no hay un margen de error, todo está bien hecho, desde el principio del día hasta el final del día, todo lo que Dios hizo fue excelente. Número 3, hace otra cosa más en el día tercero, otra en el día cuarto, otra en el día quinto, y en todos los días dice la Biblia, y Dios vio que todo lo que hizo es bueno en gran manera. Es el principio de la excelencia. Entonces Dios, escucha esto, Dios lo primero que hace es mostrar un atributo. Es creador, pero lo que crea lo hace bueno en gran manera. Principio de excelencia. Ahora, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve saber que Dios es excelente? Porque a eso nos está llamando. Fíjese, hermano, que Dios nos está llamando a que si nosotros ya somos sus hijos, hemos explicado varias veces que no todos son hijos de Dios. Ya viste que hay en el calor de la calle, la gente regularmente dice, todos somos hijos de Dios. Y la gente muy alocada para hablar y muy desbocada, que ese es el eslogan que se maneja en todas las élites, es que todos somos hijos de Dios, todos, hasta los cantantes humanistas, todos somos hijos de Dios. Momentito, no sean igualados, no todos somos hijos de Dios. No sé si me explico. Amén. Que todos seamos creación de Dios es una cosa, pero hijo, la Biblia establece con claridad, para poner un ejemplo, Juan 1:12, que solo la persona que se atreve a recibir a Jesucristo y que cree fielmente en su nombre, a ese le dan la potestad de ser llamado hijo de Dios. El que no tiene esa categoría, esas acciones, podrá ser una criatura muy bien portada, pero no tiene la filiación y la relación de hijo con Dios. Pero todos los que han tenido esa dicha, yo espero que aquí haya más de alguna persona que tenga la dicha de haber tomado esa filiación, padre, creador, padre, ahora padre e hijo, hijo, padre, Juan 1:12. Entonces esa persona puede decir, Dios es mi papá. El que no haya hecho ese acto, Juan 1:12,
puede ser una buena criatura, muy bien portada, moral o muy mal portada, pero no deja de ser una simple criatura de Dios. Entonces, cuando hablamos de los hijos de Dios, y si alguien dice yo soy hijo de Dios, obviamente tiene que parecerse a su papá, pero se parece por genética, 1, y 2, por la relación. Ya viste que hay hombres que no reconocen la paternidad de un niño. Dice, ese no es mi hijo, esa no es mi hija, jamás, y etcétera, etcétera. Pasan los años y de repente ese que negó tiene sus ojos, pero no solo los ojos, la mirada, la forma de caminar, las expresiones que la gente dice. Hasta hay una expresión en el mundo que dice pinto y parado, se parece a él. Lo puede negar, pero en la genética está hasta los ademanes. No sé si me explico. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Los hijos de Dios se tienen que parecer a su papá. Alguien puede decir, porque ya viste que de repente algún aprovechado de una herencia puede decir, ese es mi papá y usted es mi papá. Pero no, a ver, revisemos la sangre, revisemos tu conducta. Tú no tienes nada mío, no, tú no eres mi hijo. Pero lo mismo puede pasar con la gente que dice, mire, Dios es mi papá es Dios. ¿Te pareces a papá? Porque puedes decir que eres hijo de Dios, pero si no te pareces a Dios, tú no eres su hijo. Pero si de repente hay gente, incluso yo conozco gente que caminó, que creo que hasta fue peor que el diablo para caminar, pero recibe la filiación de hijo de Dios y empieza a cambiar desde su forma de caminar hasta la estructura genética de la gente. Yo le puedo hablar de un pescador llamado Pedro. Pedro, ¿se imagina cómo sería Pedro de vulgar? Porque la Biblia dice, Hechos 1, que él era un hombre iletrado, era pescador. Yo lo digo con mucho respeto, pero si usted va a Chaperico y platica con algunos pescadores, muchos todavía, siglo XXI, no tienen un buen grado de escolaridad. Y muchos todavía en Guatelinda, todavía ahí en el puerto de Chaperico, pescadores, uno no espera las mejores conductas, no espera los mejores modales de ellos. Ahora, ¿se imagina hace 2000 años cómo sería eso? ¿Cómo sería de vulgar Pedro? ¿Cómo sería Pedro déjeme decirlo así, de áspero, de rústico, de mal hablado? Que cuando Jesús se le subió a la barca le dijo, apártate de mí, Jesús, porque yo soy un pecadorazo. ¿Cómo sería Pedro de vulgar? Pero fíjese que cuando Pedro caminó solo 3 años y medio, caminó Pedro con Jesús solo 3 años y medio. Y dice que cuando estaba en la fogata del pretorio, del patio donde estaban juzgando a Jesús, donde lo estaban vituperando, dice que alguien se le pegó y le dijo, tú eres seguidor de ese Galileo. Y entonces dice que Pedro dijo, no, yo no soy seguidor de él. Y como para que no se denotara que él era uno de los 12 discípulos, dice la Biblia que empezó a blasfemar. ¿Cómo serían las palabras que Pedro emitió? Que la gente, por más lépero que se quiso poner, ¿sabe qué le decía a la gente? Nah, tu forma de hablar te delata que tú eres discípulo de él. En 3 años y medio, la forma de hablar de Pedro había cambiado. No puede haber una persona que diga que tiene una relación con Dios y su vida siga siendo la misma, y su conducta siga siendo la misma. No hay nadie que diga, fíjese que Dios es mi papá, y todavía siga pareciendo aquel vulgar pescador. Algo tiene que cambiar. Fíjese que cuando uno lee la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro en la Biblia, cuando uno ve quién es el que escribe, cuando trata de ver los rasgos de la gente que escribe, usted sabe que mucha gente, la grafología, por lo que escribe y cómo escribe, denota su personalidad.
De tal manera que muchos psicólogos le ponen, por ejemplo, a un niño a escribir un párrafo de su Biblia, y solo con lo que escribe, cómo escribe, la letra, cómo la escribe, la fuerza con la que empuja el lápiz o el lapicero, ya con eso denota la personalidad. Dele usted la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, a una persona que estudia la personalidad de una persona por lo que escribe y cómo escribe, y le va a decir que, pero no le diga que es Pedro, ¿va? Y le va a decir que es una persona ilustrada, una persona preparada, cultivada, una persona que conoce de retórica, que sabe de oratoria, y después dígale que es el vulgar Pedro. Y le va a decir, pero no puede ser, no coincide en nada el Pedro de 3 años y medio al Pedro que después escribe cartas. ¿Qué pasó con Pedro? Que la relación que tiene con Dios lo va transformando de gloria en gloria, que lo convierte en un hombre que cuando escribe las cartas ya es totalmente diferente, ya se parece a Dios, que no tiene pero ningún margen de error el apóstol Pedro, que uno dice, vale la pena caminar con ese perfecto Dios. Amén. ¿A qué nos quiere llevar Dios entonces? A la excelencia. Porque si algo tiene que aprender usted, si es que usted es hijo de Dios, es hacer las cosas con excelencia. Mire, ¿sabe qué es el problema de muchos cristianos? Que cree que el evangelio es solo venir a aplaudir a un salón, venir a cantar a un salón y dice, ya cumplí con Dios, ya oí un buen mensaje y ya cumplí con Dios. Y sale a la calle, y si es mecánico, se vuelve un mecánico común, impuntual, de los que dicen por ahí que les dan las piezas nuevas y no ponen las nuevas, sino que chapucean las viejas, en fin, de todo eso, pero dice que es hijo de Dios. Y si es hijo de Dios y es mecánico, si es que es maestro, si es que es trabaja en lo textil, tiene que ser el mejor. Bueno, se lo decía de esta manera, si es ama de casa, tendría que ser la mejor. Si es que es cocinera, tendría que ser la mejor. Si es que es cobrador, tendría que ser el mejor, porque los hijos de Dios tienen que parecerse a su papá. Amén. No sé si me estoy dando a entender. ¿De qué me sirve a mí saber que Dios tiene un principio de excelencia si yo, que soy su hijo, manejo otros principios? Y algo que tenemos que entender es que si venimos a Cristo es para hacer las cosas bien, en gran manera. Califíquese hoy. Lo que hizo, lo hizo bien, medio lo hizo. Fíjese, se lo digo con respeto, pero hay gente que en su trabajo es tan malo, es mentiroso, defrauda. Entonces cuando de repente alguien lo aborda, le dice, mire, pero usted ¿por qué es mentiroso? ¿Por qué es estafador? ¿Por qué es impuntual? Si usted es cristiano, ¿sabe qué le contesta? Mire, la iglesia es una cosa y el trabajo es otra. Espero usted nunca haya oído ese tipo de conceptos, pero yo he oído gente que no, momentito, no confundamos las cosas. Yo en la iglesia soy una cosa y ahí no se meta conmigo. Pero en la calle, en mi trabajo, en mis negocios, soy otra cosa. Así que como usurero le cobro intereses totalmente ilegales. No sé si me doy a entender. Ese ha sido el problema de muchos cristianos, que no ha entendido que la afiliación de volverse hijo de Dios, lo que tiene que producir en nosotros es que nos parezcamos a Dios, por lo menos en sus atributos. Esto que nos quede bien claro para que mañana salgamos a hacer las cosas bien, en gran manera, y que si usted es carpintero, sea el mejor de todos acá. Que si usted es estilista, sea el mejor de todos al Cajá. Que la gente le conozca por su trabajo tan excelente, que la gente diga, se parece a su papá, porque papá hace todas las cosas buenas en gran manera. Amén. Me estoy dando a entender esta noche. Está claro, ¿va? Entonces el evangelio va más allá de cantar. El evangelio va más allá de congregarnos. El evangelio es salir de la congregación para hacer las cosas bien, con excelencia.
Si va a traer carros de Estados Unidos y va a venderlos, véndalos bien. Aunque le gane un poquito menos, o cobre lo que es. ¿Me explico? Pero hagamos las cosas bien, en gran manera. Número 1. Número 2, en el capítulo 2, Dios se revela ya no como el creador excelente, sino en el capítulo 2 se revela como el proveedor. Y algo que usted tiene que entender es que Dios es proveedor. No sé si me están a entender. Le voy a dar este ejemplo. Fíjese que Dios colocó al hombre en el huerto y el hombre tenía presencia de Dios. Es lo que a mí me impacta. Vivía en el mejor lugar de la tierra, era el huerto del Edén. No le faltaba absolutamente nada a ese hombre, pero su corazoncito palpitaba por una compañera. Miraba cómo la jirafa enrollaba con su cuello al jirafo y le decía, te amo. Y la jirafa le decía, yo también te amo. Qué lindas tus pestañas, las tuyas también. Y él decía, ¿y a mí quién me dice algo? Miraba a él cómo se desarrollaban las parejas en el huerto y empezó a sentir tristeza porque para él no se encontraba nada. La que más o menos se pareció a él fue la mona, pero por más que se arregló, la mona, por más que se arregle, no se queda. Entonces no le gustó. Mire cómo es Dios. Cuando Dios ve que le hace falta algo al hombre, ¿sabe qué hace Dios? Le provee. Y dijo Dios, fíjese que Adán no se lo pidió. En ningún momento se lee de que Adán haya pedido a Dios una mujer. Pero Dios conoce al hombre. Una buena noticia, Dios conoce lo que usted necesita. Amén. ¿Y sabe qué hace Dios? Sin que le pida el hombre nada, Dios le concede los deseos de su corazón. Alguien dirá, hermano, entonces Dios puede concederme los deseos de mi corazón. Sí, pero hay una premisa. Escuche bien esta premisa, porque esto es importante para que usted ni siquiera le pida a Dios algo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, le voy a poner el ejemplo claro, porque la Biblia dice que para que Dios conteste una petición del corazón, ni siquiera está en la boca la palabra, está en el corazón, un deseo. Para que Dios conceda ese deseo, Dios solo pide una cosa. Fíjese que no pide ayunos, no pide oraciones largas, días enteros de oración. ¿Sabe qué pide Dios? Deleítate en mí. Le voy a poner un ejemplo. No sé cómo sean sus hijos, pero los míos cuando eran pequeños les fascinaba la pizza. Y de repente decían, papá, la pizza, hombre, es domingo, que una pizza, ya más o menos por ahí por la tarde. Entonces, ¿sabe qué hacía yo? Se las hacía un poco de emoción. Está bien, ¿cuál quieren? Y todo, ya la pedíamos. ¿Sabe qué hacían ellos? Cuando oían el ruido de una moto, salía la pizza, y salían a abrir. ¿Y qué creen? No era la moto de la pizza. Se centraban así. De repente el otro vecino que tenía moto, el vecino de enfrente, con su moto, y se oía cerca. Ahora sí, se asomaban a la ventana. Y oh, decepción, no era el repartidor de pizza. De repente llegaba la pizza. Entonces yo los veía. Fíjese que no había que decirles siéntense, siéntense. No, ya estaban sentados, manos lavadas y todo. Entonces, ¿qué hacía yo? ¿Se lavaron las manos? Sí, a ver, quiero leerlas. Yo se las hacía de emoción. Ponía la pizza ahí enfrente y a ver, sí, huele rica la mano. Papá, ya, espérense, vamos a orar, les decía. Entonces yo, para hacerse la de emoción, pero mire, yo ya miraba que estaban desesperados porque les fascinaba la pizza. Cuando le repartían la pizza, hermano, pero mire, se le miraba el disfrute, el gozo, mordían, mire, con qué deleite se comían esa pizza y pedían otra y otra, pero miren, lo saboreaban. Eso es deleitarse. Y la Biblia dice, deleítate en Jehová.
Es decir, dice que Dios sea tu delicia. Que así como un niño desea una pizza, así usted pueda desear la presencia de Dios. No me vaya a contestar, pero le hago esta pregunta. ¿Usted desea, anhela ardientemente la presencia de Dios? Amén. Porque es la única condición que Dios pide para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. ¿Sabe usted por qué Dios concedió la petición de Adán? Porque la delicia de Adán era Dios. Entonces no tuvo necesidad de pedir. Dios inmediatamente fue un proveedor de una necesidad del hombre, porque el hombre se deleitaba en Jehová. Y por eso el salmista lo escribió de esta manera: deleítate a sí mismo en Jehová. Usted tiene que anhelar la presencia de Dios. ¿Sabe qué decía David? Que conoció esa presencia de Dios. Escribía en un salmo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Fíjese, hermano, que de repente los pastores tenían que caminar largos caminos y distancias para llegar a los arroyos o a los abrevaderos. Y llegaba un momento en el cual las ovejas se cansaban. Y entonces las ovejas cansadas, sedientas, empezaban a dar un bramido, a hacer un quejido, un grito, gritan, porque tienen sed. Y el pastor tiene que calmarlas y decirles: ya falta poco, ya. Y las empieza a acariciar, acelera el paso y las lleva al agua. Pero antes de que una oveja beba el agua, primero da un gemido, un bramido, y después se sacia del agua. David, que era un excelente pastor y que tenía experiencia en esto, le gritó a Dios y le cantó a Dios: así como un ciervo clama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, mi alma clama por ti. Cuando nosotros nos deleitemos en Dios y Él sea nuestra delicia, y no sea que vamos a la iglesia y presionando a la gente se siente, bueno, vamos, que haya una presión, ore, y ahí como que retorciéndole el brazo, sino cuando sea una delicia, cuando cantarle a Dios no sea cantar por cantar, sino sea el deseo de decirle a Dios, porque usted sabe que en los cantos nosotros tenemos que enamorar a Dios. Tenemos que volvernos románticos para con Dios, decirle que es el amor de nuestra vida, decirle que lo amamos, que es nuestra delicia. Cuando usted le cante a Dios de esa manera, porque está enamorado de Dios, no va a tener necesidad de orar pidiendo, pues. No va a tener que hacer una lista, le va a pedir a Dios esto, es como que fuera una lista de supermercado. Jamás va a tener necesidad de eso. Va a ir caminando y Dios va a colocar las cosas, las va a ir colocando, porque Dios, capítulo 2 de Génesis, es un proveedor de necesidades de la gente que se deleita en Él. Amén. Consejo para tener todo lo que desee su alma: deleítese en Jehová, que Él sea su delicia. No sé si me estoy dando a entender esta noche. Vamos bien, ¿man? Mire, le voy a poner un ejemplo más en esta situación. Pedirle a Dios no es malo. De hecho, la misma Biblia dice: pedid y se os dará. Pero hay gente que no ha entendido, por ejemplo, cómo Dios obraba con Jesús. Jesús le dijo en una ocasión al Padre: Padre, todo lo que yo deseo, tú me lo das. ¿Cómo obtuvo Jesús que el Padre, estoy hablando de Jesús como hombre, cómo fue posible que Él obtuviera todo lo que quería? Fíjese que en una oportunidad llegaron a cobrarle los cobradores del templo, porque le cuento que en ese tiempo los sumos sacerdotes establecieron una ley de que había que pagar un impuesto para el templo, para el mantenimiento. A ese impuesto le llamaban corbán. Entonces llegaron con Jesús a cobrarle el corbán. Fíjese que Él es el dueño de ese templo. Sí, es como que le fueran a cobrar renta al hermano por su casa. Si es mi casa, porque renta. Pues a Jesús le fueron a cobrar la renta de su casa, del templo. Impresionante, ¿no? Y Jesús no tenía dinero, porque usted sabe que Judas era un ladronazo. Entonces le dijo: Judas, ¿cuánto hay en la caja? No hay, Señor. ¿Y el dinero? Ya lo repartí a los pobres. Entonces, ¿sabe qué hizo? Que estaba con Pedro.
Entonces, ¿sabe qué dijo Dios? Mira, Pedro, vete al mar y ahí tengo un monedero tirado, un pez, pues, que se tragó una moneda. Y esa moneda tiene exactamente un estándar que es el valor de 2 personas. Péscalo, tráelo, ahí sí que cocínalo rico, sácale la moneda y paga el impuesto mío y el tuyo. Todas las necesidades de Jesús se las suplían. Cuando tuvo que salir huyendo para Egipto porque Herodes lo buscaba para matar, ¿sabe qué hizo Dios? Acercó reyes con oro, incienso y mirra para que pueda trasladarse con toda facilidad a Egipto y huir de la persecución que había. Cuando hubo necesidad de darle de comer a más de 5,000 personas, fíjese que fue tan fácil para Jesús. Siempre tuvo suficiente provisión. ¿Por qué? Porque su delicia era Jehová. Cuando nuestra delicia sea Dios, no hay necesidad de pedir tanto. Y oiga lo que le voy a decir, hermano. En una oportunidad, y perdone que le vaya a contar esto de esta manera, pero así fue. Llegó un escritor de libros cristianos conmigo. Y me dijo, fíjese que yo quisiera que usted revisara el libro que yo escribí. Y entonces le dije, ¿por qué no haces una cosa? Yo ya vi los títulos, ¿por qué no me vas dando un resumen de cada capítulo para que así no me dejas el libro y de una vez te doy la crítica? Entonces, en el capítulo número 1, él hablaba de que Dios era proveedor, y en eso tenía razón. Pero fíjese que él decía lo que yo he escuchado en muchos lugares, y dicho sea de paso, creo que vale la pena poder corregir esto si alguno ya escuchó esto. Fíjese que decía, el escritor decía que para pedirle a Dios uno tenía que ser específico, porque si uno no era específico, entonces Dios podía darle a uno algo que uno no quería. Entonces le pongo el ejemplo. Si alguien tiene necesidad de un carro, decía él, tiene que ponerle a Dios qué modelo quiere, qué color quiere, qué tipo de estéreo quiere, cuántas bolsas de aire quiere, cómo quiere los frenos ABS o cómo los quiere. Tiene que decirle a Dios cómo quiere las cosas, porque si usted solo pide, Dios dame un carro, le puede dar un carro modelo 82 que hay que empujarlo, que no le funciona el radio, y no es culpa de Dios porque usted no le especificó. Y si usted no le especifica a Dios lo que quiere, entonces le puede dar a Dios algo que totalmente no es funcional, no le va a servir, y no es culpa de Dios sino de uno porque no pidió bien. Incluso me acuerdo otro de los ejemplos que él puso, que fue las señoritas que quieren buscar marido, pues que ya piensan que están en tiempo de casarse. Entonces dice, las que están por casarse, no le digan a Dios, Dios, tráeme un marido, porque le va a dar un panzón, le va a dar un viejo, le va a dar, y Dios no tiene la culpa de darle un feo porque usted solo pidió un marido. Entonces en el supermercado de Dios le dieron lo que estaba ya embodegado, lo que estaba ya estoqueado, y pues ni modo, Dios no tiene la culpa porque usted no fue específico. Entonces decía, pídale a Dios si le gustan cachitos, morenitos, si le gusta el color de ojos, si le gusta de qué tipo de cabello, si le gusta peloncito, si le gusta rizado. Pídaselo así a Dios, porque si no, le pueden mandar una persona que no le guste, pero al final, como usted no le especificó a Dios, Dios dijo, marido me pediste, ahí está el marido, se acabó. Entonces cuando él me comentó eso, yo medio hojeé el libro, le dije, mira, con todo respeto, el Dios de este libro no es el Dios de la Biblia. El Dios de este libro es el Dios que me parece, se me figura, el de los chistes de los genios. Ya sé que hay un sinnúmero, no se les va a contar, ¿no? Porque usted se debe saber alguno, y si no, pues tampoco se lo va a contar. Pero hay un sinnúmero de chistes de genios, que dice que había un genio, y que entonces el genio le dijo, pídeme 3 deseos, y entonces el que pide mal, y entonces en vez de darle algo que le beneficie a la persona que se encontró al genio, terminó peor que cuando conoció al genio, porque no le especificó bien al genio. Le dije, este libro contiene al Dios que es el de los chistes de los genios, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que la palabra no está todavía en nuestra boca, y Él ya la conoce.
Amén. Ese es el Dios que tenemos. Nuestro Dios no padece de idiocia, hermano. Nuestro Dios es sabio. La Biblia dice que todo lo conoce, que en Él no hay nada oculto. Él sabe la petición del corazón del hombre. No hay necesidad ni que estar pidiendo. Y hermano, mira, voy a hacer 21 días de ayuno para que Dios me dé un trabajo, para que Dios... Bueno, hágalo, no está mal ayunar, pero no ayune para pedir. Ayune para estar más tiempo con Dios. Amén. Dentro de las definiciones del ayuno que nosotros manejamos en Misión Venció Jesús, en nuestros folletos, es: el ayuno es el pretexto de un enamorado para estar más tiempo con el que ama. No es un trueque. Me aguanto a comer 21 días y me tiene que dar un trabajo. Si esto no es un comercio, hermano. No sé si me explico. En el Nuevo Testamento el ayuno cambió. El ayuno es un encuentro de enamorados. Que Jesús dijo, hablando del ayuno: vendrán tiempos, hablando de este tiempo, en el cual el novio les será quitado, entonces ayunarán. ¿Para qué ayunar ahora en el nuevo pacto entonces? Para estar cerca del que uno ama. Yo espero que usted esté enamorado de Jesucristo. Camine un ratito Amén. con Él, va a ver que se va a enamorar de Él. Qué fácil es enamorarse de Dios. Créame con todo el corazón, es facilito enamorarse de Él. Pero entonces le aclaro, no es necesario ser específico. Solo deleites en Jehová. Ámelo. Búsquelo con todo el corazón y va a ver cómo ese Dios del capítulo 2 de Génesis se revela como un proveedor que no se necesita que le pidan. Él conoce y dice: no es bueno que el hombre esté sin trabajo. Así va a decir Dios: ahí está el que me ama, el que se deleita. No es bueno que esté sin mujer, no es bueno que esté sin esto, no es bueno. Dios mismo va a ir proveyendo si nosotros nos deleitamos en Dios. La clave, mire, llévese esta clave por algo que haya venido esta noche: deleítese en Dios. Capítulo 3 se revela como el Dios de la compasión. Fíjese que hay muchas religiones que han querido desacreditar a Dios. Hay algunas religiones que han tratado de hablar mal de Dios. ¿Y saben qué es el problema? Que a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que oímos de una persona. Y mucha gente tiene criterios de Dios malos porque han oído cosas malas de Dios. Por ejemplo, no sé si usted se va a identificar con esto, pero hace mucho tiempo yo escuché que alguien me enseñó y me dijo: mira, la verdad, Nando, seamos honestos, nosotros somos sinvergüenzas. Entonces, por lo que nosotros hacemos, Dios está enojado. Entonces, para acercarse a Dios está difícil. Está difícil porque Él está enojado. Entonces hay que hacer algo. La fórmula para llegar a Dios es buscar intercesores. Alguien que llegue a ablandarle el corazón, porque está duro llegar a Dios, a ese Dios consumidor, a ese Dios que es justo. Está terrible porque tú no puedes acercarte a ese Dios si no le pides a alguna persona que le ablande el corazón. Entonces la situación era buscar un intermediario, un intercesor, que podía ser la mamá de Jesús, que podía ser un santo canonizado, y que le va a decir a Jesús: Jesús, compadécete de él, hombre, mi hijo, tranquilo, sí, es adúltero, es borracho, pero le gusta el caldo de frutas, pero pues cree que nació en Salcajá, apiádate de él, mi hijo, hombre. Y todavía le dicen a uno: cuando su papá está enojado, ¿quién le ablanda el corazón? Su mamá, ¿verdad? Lo mismo pasa con Jesús. Cuando está bien enojado, la mamá llega, le sube el corazoncito: Jesús, hombre, tranquilo, ten piedad de él. Y entonces, lo digo con respeto, hermano, pero eso así fue. Incluso a mí me enseñaron que le pidiera a la mamá de Jesús que le ablandara el corazón. Pero como de repente está muy violento: ¿dónde está ese borracho de Salcajá? Porque hoy le va a caer ira. Apártate, mamá. ¿Por qué? Porque no me calmas la ira. Entonces había que pedirle a los santos. Entonces uno llamaba toda la liga de la justicia de los santos: miren, por amor de Dios, rueguen por mí, porque yo soy un pecador, confieso que soy pecador. Entonces, por favor,
todos ustedes, los santos que se fueron y que están allá, detengan a ese Dios violento porque está violento. Y la verdad es que yo sí soy pecador. Entonces ya venían todos los canonizados y Jesús, tranquilo, hombre, cálmate. Entonces ya venía uno de un país, de otra ciudad, y cálmate, Jesús, por favor. Pero como a veces no servía eso todavía, entonces había que pedir a todas las millares de ángeles: ángeles, por favor, vengan a interceder por mí, porque ante Dios, por favor, vengan. Y entonces se invocaba una serie de personajes porque Dios estaba enojado. Y entonces le pedía hasta los estaban ahí, que eran otros igual que uno: y ustedes, por favor, también rueguen por mí, porque está enojado. Entonces desacreditaron a Dios y hacen creer que Dios es un Dios enojado, un Dios violento, un Dios que ya te equivocaste, te voy a fulminar. ¿Sabe qué es lo lindo de este libro? Que nos revela la naturaleza de Dios, su carácter. Amén. Amén. Le voy a hablar de un desobediente llamado Adán. Lo tenía todo. Fíjese que deseó mujer, Dios le dio la mujer. Y no crean que le dio una que no le gustaba. Cuando Adán la vio, cuando vio a Eva, hermanos, se le saltaron los ojos. Y ¿sabe qué dijo Adán? Porque no se pudo quedar callado. Cuando la vio dijo: esta sí. Dijo: ahora sí. Y la llevaba Dios del brazo. Este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y dejará el hombre todo por una mujer como esta. Dejará padre y madre y se unirá a ella y serán una sola carne. O sea, le gustó lo que le llevaron. Mire, Dios le dio todo al hombre. Le dio lo que, fíjese que primero hizo el huerto. Cuando el huerto era hermoso, después colocó al hombre. Cuando tuvo necesidad, hermano, de una mujer, le dio la más hermosa. O sea, que Dios tan bueno. ¿Sabe qué mandamiento le puso Dios a Adán? Solo le dijo: no comas, no alargues tu mano para comer de ese árbol. Es lo único que le prohibió. De ahí podía hacer todo. Que Dios tan bueno, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo el hombre? En un diálogo que tuvo la señora con la serpiente, arrancó, que por cierto no era una manzana, pero pensemos que era una manzana, se masticó la manzana. Y la mujer se la llevó a su marido. Cuando el marido vio masticada la manzana, que no era manzana, le dijo: mi vida, te vas a morir. Y como le dio el amor de novela, entonces dijo: pues yo también me muero contigo. Si te has de morir y Dios te ha de matar, pues que nos mate de una vez a los dos. Y Kraus comió también del fruto. Qué desobediente el hombre, qué ingrato, qué infiel, qué mal pagador. No sé si usted conozca a uno por el estilo, pero qué malo fue el hombre con Dios, qué desleal. ¿Sabe cómo era esto? Como para que Adán, porque dice que tuvo miedo y se fue a esconder. Y oyó que Jehová se paseaba por el huerto y tuvo un terror espantoso. Sintió la muerte cuando veía que Dios se acercaba donde estaba. ¿Sabe qué debe haber hecho ahí? Hipopótamos, jirafas, cebras, intercedan por mí, por favor. ¿Quién? A ver, ayúdenme, detengan a ese Dios. ¿Sabe qué hizo Dios, hermano? ¿Sabe qué hizo Dios? Capítulo 2 de Génesis, capítulo 3, perdón, le gritó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán. Lo salió a buscar. Ese Dios es muy diferente al que está enojado, violento. Y entonces dice que el hombre le dijo: aquí estoy detrás de los árboles. Y le dice: ¿y por qué estás escondido? Y le dice: es que ya me di cuenta que estoy desnudo y tengo vergüenza. ¿Y sabe qué hizo Dios? ¿Quién te enseñó eso? Tuvo que haber un maestro de maldad. Entonces le dice el Señor: ¿sabes qué, Adán? Porque rápido se cosió unas hojas de parra y se presentó. Y cuando Dios lo vio, hermano, parecía soldado de ejército de ahí de las montañas con las hojas ahí. Cuando lo vio haciendo el ridículo, ¿sabe qué hizo Dios? Le quitó esas hojas. Le dijo: tú no necesitas esto. Yo te voy a dar la cobertura que necesitas
para estar delante de mi presencia. Hermano, mire, la verdad que cuando uno lee la Biblia se da cuenta de un Dios que si algo tiene es misericordia, si algo tiene es amor al pecador. De veras, Dios ama al hombre. ¿Sabe por qué? Lo dijo David un día: Dios jamás desprecia la obra de sus manos. Amén. Y le quiero contar que los hombres son la obra de las manos de Dios. Por eso no desecha al hombre. Por eso, ¿sabe qué hizo Dios? Cuando vio a los hombres totalmente mal, enfermos de pecado, ¿sabe qué hizo Dios? Envió un cordero, que es Jesucristo, para que esa sangre al pecador le limpiara y el hombre pudiera acercarse a Dios. Porque Dios quiere que el hombre se acerque a Él. Dios no está enojado, Dios no está violento. ¿Sabe quién aplaca la ira de Dios? La sangre preciosa de Jesucristo. Y esa hace 2000 años ya se derramó en la cruz del Calvario. Por eso lo más fantástico que puede tener usted y yo es un Dios que tiene compasión del pecador. Me llama la atención el libro de Hebreos cuando dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que se compadece de nuestras debilidades. Le voy a hacer una pregunta, no me conteste. ¿Es usted débil? Todos somos débiles. ¿Sabe qué decía un maestro por ahí? Si alguien no es gordo, porque no soy gordo, entonces es chibolón. Dando a entender de que todos o somos hermano, o somos de algo malo tenemos, y si no es eso, es otra cosa. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que Jesús en varias oportunidades habló de la razón por la cual vino a la tierra. Y Jesús lo dijo: yo no vine a condenar al hombre. Si algo tiene que alegrarse usted es que hace 2000 años el que vino a la tierra no vino a condenar al hombre. Dice: vine por los enfermos. O sea que si alguno se siente enfermo, bienaventurado es. Pobrecito aquel que dice: yo estoy sano. Fíjese que Jesús pasaba por las ciudades de Israel y preguntaba: ¿estás enfermo de pecado? Decían los fariseos: no, nosotros ayunamos, oramos, no le hacemos mal a nadie. Entonces quítense de la cola, por favor, porque solo bulto hacen. Y de repente llegaba un Zaqueo y le decía: Señor, yo soy un ladronazo. Y Jesús decía: entonces haz cola, porque por ti vine por los enfermos, no vine por los sanos, vine por los necesitados. Se acercó una prostituta a sus pies, le lloraba y con sus lágrimas enjugaba sus pies. Y entonces Jesús no le echó, sino que decía: tranquila, por ti vine. A la adúltera, calma, por ti vine. Al ladrón, por ti vine. Al publicano, por ti vine. Jesús vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y después de haber atendido a todos los enfermos, se dirigió a los sanos y les dijo: ¿saben cuál es su problema? Su problema no es que sean pecadores, porque lo son. El problema es que, siendo enfermos, no aceptan su enfermedad. ¿Sabe que mucha gente llega así delante de Dios como, bueno, no sé si usted ha conocido viejitos, yo conocí a algunos viejitos que no quieren que los inyecten? Entonces de repente tienen el dolor tremendo en el brazo derecho y ya con el doctor, que fíjese que me duele el izquierdo. Entonces viene la revista, no tiene nada. Y sale diciendo: ¡guau, qué pila soy! Le dije al doctor que era el brazo izquierdo y la verdad que es el derecho. Y así hay mucha gente con Dios. Sabe que está enfermo, sabe que tiene necesidad de que esa sangre le limpie, de que esa sangre le perdone, pero no lo reconoce. ¿Y sabe qué es lo peor que puede decir el hombre? Dice: es que yo lo único que soy es mentiroso. Y la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Y en la Biblia, Hechos 5, una pareja mentirosa y una mentira blanca los llevó al Seol. Alguien dirá: lo único, pero mire, lo único que yo soy. Pues fíjese que para Dios pecado es pecado. Y le voy a decir algo, hermano, con todo el corazón. Fíjese que cuando yo vine al Evangelio, a mí me dieron un código moral. Me dijeron: ojo, cuidado con el adulterio.
cuidado con esto, cuidado con la borrachera, y claro, hay que tener cuidado con eso. Pero cuando yo revisé la Biblia, Proverbios capítulo número 6, dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y la séptima que abomina su alma. Yo dije, aquí voy a encontrar ese código que me dijeron. Fíjese que me asustó leer lo que Dios aborrece y lo que abomina su alma. Para darle un medio resumen, dice: los ojos altivos. Yo pensé que iba a decir, ay, el adúltero, el borracho. ¿Sabe qué dice? El de ojos altivos, ese es el que Dios aborrece. La lengua mentirosa. Mira, ¿sabe qué? Mejor lo leo para que así rapidito va, porque de eso va por el mismo precio, hermano. Proverbios capítulo número 6. Y yo es que de veras que me asusté cuando leí las cosas que Dios aborrecía y las cosas que abomina su alma. Capítulo 6, verso 16. ¿Ya lo tiene? 6, 16. Amén. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún la séptima, o sea 7, abomina su alma. Usted sabe que abominar es aborrecer en grado superlativo. Oiga, verso 17, número 1, los ojos altivos. Si usted es presumido, cree que nadie le puede enseñar. Si usted es de los altivos, porque tiene un bonito carro, un buen trabajo, ya tiene ojos altivos, créame que es algo que Dios aborrece. Mire, para aquel que dice, solo soy mentiroso, la lengua mentirosa. Mire, el carro está en perfectas condiciones y usted sabe que ya le echó bardal. Las manos derramadoras de sangre inocente. Verso 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. 19. El testigo falso que habla mentiras. Pero mire la séptima, oiga la séptima: el que siembra discordia entre hermanos. Nota que está muy lejos este código de lo que muchas veces se enseña. Y esto es lo que Dios abomina. Y créanme que a veces se da dentro de las congregaciones cristianas, donde de repente viene alguno de lengua suelta y dice, y pone a gente en contra de otra. Fíjese que eso es lo que más aborrece Dios. Bueno, aún con todo lo que estoy diciendo, el hombre no necesita intercesores, más que uno. Y dice primera de Timoteo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y da el nombre de ese mediador para que nadie ponga al que se le ocurra. Y dice que ese mediador que hay entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. O sea que si alguien aplaca la ira de Dios, es el Señor Jesucristo. Usted no necesita invocar a nadie más que la persona del Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 4, yo termino. Caín. Mira, hermano, amigo, yo cuando leo a Caín, de veras me pongo, pero me irrita ese hombre. Le voy a decir por qué. Porque Dios pidió, y pongan mucha atención a esto, Dios pidió que si el hombre reconocía su naturaleza pecadora, llegara ante él con un sustituto. Es decir, que como yo era pecador, la pena que hay para el pecador es la muerte. No hay otra pena. Pero entonces Dios hacía algo para que el hombre no muriera. Miren cómo es Dios de bueno. Le dijo, ¿sabes qué? Para que tú no mueras cada vez que te reconozcas pecador, tráeme un animal. Ese animal te va a sustituir. Él morirá, a él lo vamos a quemar en el altar para que tú vivas. Pero si alguien me reclama, Dios, porque ese ladronazo no murió, entonces vamos a decir, sí, murió uno en su lugar. Dios permitía esa permuta, esa sustitución, y por eso se hacían los sacrificios en los altares.
No sé si me estoy dando a entender. Amén. Pero entonces vino Abel, y miren qué interesante, Abel llegó a un altar correcto, no era un altar idolátrico, no era un altar ocultista, llegó al altar de Dios. Y como él reconocía que era pecador, sacrificó al animal derramando la sangre en el altar y quemando el holocausto del animal. Entonces Dios vio con agrado a Abel y vio con agrado su ofrenda. Y Abel se fue bendecido. Fíjese que Caín llegó al mismo altar, porque usted sabe que hay altares equivocados. Pero no, Caín llegó a un altar correcto. Era el altar donde Dios se manifestaba para bendecir. Era el altar donde Dios justificaba a los hombres a través de ese sacrificio. Pero fíjese que don Caín, cuando vio, dijo: llevar un animal para que lo quemen, derramar sangre, dejar tiznado el altar. No, eso a mí no me gusta. Yo soy más estético. Entonces dijo Caín: yo voy a llevar frutos de la tierra. Por favor, escuche esto que le voy a decir. Hay mucha gente que dice: yo busco a Dios a mi manera. Quiero corregirle la plana. Usted no puede corregir a Dios como su conciencia le dicte. Usted tiene que buscar a Dios como a Él le guste. Amén. Fíjese que si uno va hasta restaurantes y le dicen ahí: nos reservamos el derecho de admisión. Si restaurantes de aquí de la tierra hacen eso, ¿usted cree que Dios, que es santo, no se reserva el derecho de admisión? Entonces hay mucha gente que dice: mire, como esto es para Dios, aunque no le guste, pues lo va a recibir, porque al final yo se lo estoy dando con todo mi corazón. Eso es lo que Caín pensó. ¿Y qué cree lo que dice la Biblia? Dios no aceptó ni a Caín ni su ofrenda. O sea que no todo lo que se le lleva a Dios, Dios lo recibe. No todo lo que un hombre le lleve a Dios, ya por eso Dios dice: bueno, como te esforzaste, como tienes buenas intenciones, entonces te recibo la ofrenda. A Caín, oiga esto por favor, no le recibieron la ofrenda. Por más buenas intenciones que llevaba Caín, no se la recibió Dios, porque Dios se reserva el derecho de admisión. No sé si me estoy dando a entender. Es que mire, a mí no me gusta así como le hace el hermano, que le va a hacer de otra forma. Si no está de acuerdo al modelo de esta palabra, Dios no se lo va a recibir, porque no se la recibió a Caín. Y Dios no hace acepción de personas. Pues entonces, ¿cómo sé que le gusta a Dios? Lea la Biblia. ¿Qué le pasó a Caín? Se equivocó, pero ahora escuche. No solo iba en desobediencia el hombre, no solo creyó que Dios era un Dios cualquiera que puede recibir cualquier cosa de los hombres. Entonces viene Dios y le dice: ¿sabes qué, Caín? No te recibo la ofrenda. No es lo que pedí. Entonces dice la Escritura que Caín se enojó. ¿Quién debería estar enojado ahí en ese altar, hermano? ¿Dios o Caín? ¿Quién es el que está haciendo las cosas mal? ¿Dios o Caín? Sin embargo, el que se enojó es Caín. ¿Y sabe qué me impresiona? Dios no se enojó. ¿Sabe qué le dice? Como que lo entiende. Le dice: ¿sabes qué, mi hijo? Le dice: haz las cosas bien. Si tú llegaras a hacer las cosas bien, pues entonces no habría necesidad de que yo te esté rechazando papelería. Pero mi hermano, perdone, hasta los maestros, si llevan una mala tilde, les rechazan la papelería. Fíjese que los jueces de repente se equivocaron en el nombre, y entonces uno puede poner un recurso solo porque hay un error en el escrito. Y el juez decir: no doy lugar al escrito porque no es la persona, porque no es la dirección, porque cualquier cosa. Si los hombres se reservan el derecho de admitir las cosas, ¿cuánto más Dios? Entonces quítese de la cabeza de que Dios va a recibir. Lo haga, mire, usted hágalo como su conciencia diga. Usted, como siempre, es como que viniera irresponsablemente. Usted hágalo como quiera, hermano. Usted también. Y aquí cada quien hagamos un ecumenismo. Cada quien hágale como quiera. Al final Dios nos va a aceptar todo. Un momentito. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Un Dios que no se enoja cuando el hombre erra, cuando falla, cuando se equivoca, sino que se siente a explicarle. Es un Dios maestro.
capítulo 4, un maestro que con paciencia le explica dónde está el error a Caín para que corrija. ¿Sabe qué hizo Caín a pesar de ver eso? Le dijo: ah, ¿quieres sangre? Te voy a dar la sangre de la mejor oveja. Y mató a Abel. Bueno, capítulo 4, cuando Dios ya enseñó y el hombre en su necedad se revela, Dios le da una oportunidad más al reincidente. Pero si sigue en la locura de su camino, ¿sabe qué hace Dios? Maldice. Todo esto que dije, Dios es excelente, Dios es misericordioso, Dios es proveedor, bonito, y Dios es maestro. Pero escuche, pero Dios también se enoja. Y cuando Dios maldice, por más que alguien patalee, mira lo que dice de Saúl. Dice que Saúl procuró con lágrimas que Dios le diera la primogenitura, y ya no se la dieron, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, aproveche que Dios es proveedor, aproveche que Dios es bueno, aproveche que Dios es paciente y longánime, pero tenga cuidado, porque donde se encuentre con una maldición de Dios, le aseguro que nadie se quite esa maldición. Póngase de pie, déjeme terminar de esta manera. En una oportunidad me llamaron porque había una persona que estaba endemoniada. Y a veces uno se mueve mucho, no en base a la dirección del Espíritu, sino en base a los sentimientos. Y entonces recuerdo cuando comenzó ahí sí que el proceso de liberación de la persona. Mire, pura la canción del mariachi. Me dieron las 10, las 11, las 12, la 1 y las 2 y las 3. Y la persona no era liberada. Hice todo lo que este libro dice. ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que como la camioneta salía a las 4 de la mañana de la comunidad donde estaba para acá, tuve que irme yo, te vas, demonio. Y el que se fue fui yo, y el demonio se quedó. Yo todavía tuve que hacer maletas, iba muy triste, iba muy como decepcionado, y le dije a Dios: Dios, ¿qué pasó? Y yo no todavía berrinchudo, la verdad le dije, yo era muy jovencito, yo le dije la verdad, aquí yo la verdad no quedé mal. Fuiste tú, fue tu nombre el que quedó mal, porque yo no dije en el nombre de Nando, yo dije en el nombre de Jesús y no pasó nada. Entonces aquí realmente el que quedó avergonzado es eso. Yo así le hablé a Dios. Y estaba muy enojado haciendo mi maleta porque tenía que irme. Cuando yo salí de la habitación, me hablaron y me dicen: ¿y tú qué tienes que ver con los tratos que yo tengo con la gente? Y me di cuenta más adelante, leyendo la escritura, que cuando Dios coloca una maldición, aunque nos unamos todos los hombres de la tierra, eso no se quita hasta que Dios decida quitar eso. Y me llevaron al pasaje de Saúl. Usted sabe que Saúl desagradó una y otra vez a Dios, hasta que Dios dijo: retiro mi espíritu, y colocó un demonio que lo tormentaba. Por más que quisieron aliviar a Saúl de ese demonio, no lo pudieron aliviar. Llegaba David a tocar el arpa, y el demonio, cuando sentía la unción que había en ese hombre, se retiraba, solo dejaba de tocar David, y una vez más regresaba el tormento a Saúl. ¿Por qué? Porque ese demonio no lo puso la voluntad del hombre, ni la voluntad del infierno, fue Dios. Cuando Dios coloca una sentencia, ay, hermanos, le voy a poner el último ejemplo: Israel. Usted sabe que Jesús dio una endecha sobre Jerusalén y dijo: apedreas a los profetas. Yo quise juntarte como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Por lo tanto, sentencia: tu casa será dejada desierta. Hasta el día de hoy Israel no tiene la gloria de Dios. Vaya a Israel, de repente se le ocurre ir a Israel, vaya, y ¿sabe qué le van a decir los guías? Por aquí caminó Jesús, aquí enseñó, aquí sanó, aquí, pero ya no lo está haciendo, porque la casa quedó desierta.
Le dirán: ese es el aposento alto donde descendió el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Le hablarán mil cosas del pasado glorioso de esa nación. Pero hoy por hoy son solo ruinas, porque la casa quedó desierta. Y no me veréis mal, gracias a Dios. No me veréis más, gracias a Dios. Esa sentencia tiene fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el que viene en el nombre del Señor es Jesucristo. Hasta que no reciban a Jesús, la sentencia de desierto, de ausencia de presencia de Dios, se mantiene. Y es la nación de Israel. ¿Qué podemos esperar nosotros si queremos seguir caminando en el desvarío y en la locura de querer hacer nuestra voluntad? ¿Por qué no cierra sus ojitos lindos? ¿Y por qué no le da gracias a Dios esta noche? Dele gracias a Dios, número uno, porque es su papá, si es que es su papá. Mire, en una oportunidad le dijeron a Jesús: maestro bueno, y él dijo: ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo hay uno, mi Padre que está en los cielos. Y el papá de Jesús ahora es nuestro papá. Gracias a Jesús, gracias al nuevo nacimiento, ahora tenemos papá. Usted no puede tener mejor papá que Dios, que todo lo que hace, lo que permite en nuestras vidas es bueno en gran manera, que todo lo que quiere realizar en todo el derrotero de su vida es bueno en gran manera. ¿Qué no le da gracias a Dios por eso? Aún lo que parezca adverso para usted, usted se va a dar cuenta con el tiempo que todas las cosas colaboran para bien de los que aman a Dios. Dele gracias a Dios porque ya es su papá. Dijo el apóstol Juan: mirad cuán amor tan grande nos ha tenido el Padre, para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Solo el amor de Dios pudo haber hecho eso. Pero ¿no le parece que si Dios es su papá, vale la pena que nosotros entonces hagamos las cosas con excelencia? Si eres estudiante, que hagas tus tareas con excelencia. Si eres trabajador, que haga las cosas con excelencia. Si eres empresario, que tu empresa sea excelente. Si eres padre, que tu paternidad sea excelente. Si eres hijo, que como hijo seas excelente. Si eres esposo o esposa, que tu forma de hacer vida marital sea excelente. ¿No te parece que la forma de evangelizar, de discipular, de servir, si es que sirves en la iglesia, tiene que ser con excelencia? Que la forma de administrar los bienes que Dios te da tiene que ser una administración de excelencia. ¿A dónde te quiere llevar tu papá? A que no erres, a que no te equivoques. Por eso dijo el apóstol Pedro: sed perfectos así como vuestro Padre es perfecto. ¿Y cómo, hermano? A través de la fuerza, de la sabiduría, la dirección, la guianza del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso no te despegues del Espíritu Santo ni de su palabra. Número 2, ¿por qué no le das gracias a Dios de que Él es proveedor? Yo te invito a que te enamores de Dios. Dile: Dios, sedúceme. Dile: Dios, acércate a mí, yo quiero enamorarme de ti. ¿Sabe qué dijo la Sulamita del Cantar de los Cantares? Atráeme en pos de ti y correremos. Otra traducción dice: sedúceme en pos de ti y seré seducido. El profeta Jeremías también le dijo lo mismo a Dios: sedúceme. Y en una oportunidad le dijo: oh Jehová, me sedujiste y fui seducido. ¿Por qué no le dice usted lo mismo a Dios? Sedúceme, atráeme, coquetéame, para que pueda enamorarme de ti.
Cuando usted se deleite en Dios, cuando Él sea el amor de su vida, cuando usted entienda que puede faltar cualquier persona, cualquier bien, menos su presencia, hermano, ya todos los deseos de su corazón van a ser concedidos. Deleítate a sí mismo en Jehová. Lleves esa palabra en el corazón, en la mente. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dale gracias a Dios porque no necesitas intercesores. Dice el libro de Hebreos que el sumo sacerdote Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Dice la Escritura que un sumo sacerdote así nos convenía. Por lo cual, dice la Biblia, acércate confiadamente. Acércate al trono de la gracia. Y dice la Biblia que vas a hallar gracia y misericordia en este día que es oportuno. Dios te ama, por encima de todo te ama. Escucha lo que estoy diciendo. Te ama por encima de todo. ¿Cómo sé yo que Dios nos ama por encima de todo? Dio a su Hijo Jesucristo. No dio una criatura, dio al mismo Creador. Dio lo más valioso por nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿usted daría a su hijo para que muriera por otro? No, porque ama más a su hijo que a un delincuente. Jamás daría a su hijo usted para que muriera por un asesino, por un violador, por un descarriado, por un rebelde, por un mentiroso. Jamás. Para que vea que Dios lo ama a usted más que a Jesucristo. Prefirió que Jesús muriera en la cruz, que fuera vituperado, que le mesaran las barbas, que horadaran sus manos y sus pies, que tuviera en la cabeza una corona de espinas, que una lanza traspasara su costado, para que usted no pasara por ahí. Dios permitió que su hijo fuera al infierno para que usted ya no fuera a ese lugar. A ver si Dios no le ama más que al mismo Jesucristo. Un sumo sacerdote así nos convenía. Un Dios clemente y compasivo, así como lo fue con Adán, así lo está haciendo con nosotros. Sale a buscar al hombre para vestirlo, para arroparlo, para darle cobertura y para darle amor. Es un Dios que, aunque no te va a recibir cualquier cosa que le traigas, te va a explicar, porque es un excelente maestro, para que puedas acercarte a Él de la forma correcta, como enseña su palabra, como dictan los designios de su corazón. Pero también es un Dios severo que maldice. ¿Por qué no le dice: Señor, bendíceme? No me maldigas, bendíceme. Necesito tu bendición. Necesitamos tu gracia, tu longanimidad. Y gracias porque te revelas así en la Escritura, para que nosotros no nos equivoquemos acerca de tu personalidad, de tus atributos, de tu forma de ser y de pensar, de tu esencia y naturaleza. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos así, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Alábalo, bendícelo, dale gracias. Dale toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿De qué sirve un Dios perfecto si no te puedes acercar a Él? Gracias porque podemos acercarnos confiadamente a ti. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios. Como la primera